¿Alguna vez has sentido que tu fe está siendo probada y no sabes si lograrás ver la obra de Dios en tu vida? La Biblia nos recuerda en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos muestra que la paciencia y la calma son clave para experimentar el poder de Dios obrando en nosotros. Hoy veremos cómo mantener la calma en medio de la incertidumbre y cómo tu fe crecerá al reconocer su intervención divina en cada aspecto de tu vida. Te mostraremos cómo identificar esos momentos en los que Dios actúa silenciosamente para fortalecer tu espíritu y guiarte hacia lo que Él ha preparado. ¿Estás listo para comprender cómo tu paciencia y confianza pueden revelar su poder en ti? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la prisa de la vida, como si todo se desmoronara a tu alrededor y tu fe se sintiera pequeña ante las circunstancias? Quizá has sentido que Dios está tardando, que las respuestas no llegan y que tu corazón empieza a inquietarse ante la incertidumbre. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta palabra no es solo un consuelo pasajero, es una guía poderosa que nos muestra que la calma no es pasividad, sino la semilla desde la cual nuestra fe crecerá para ver el poder de Dios en acción. Hoy veremos cómo la paciencia y la quietud pueden abrir tus ojos al movimiento divino que muchas veces pasa desapercibido, revelando que lo que parece inactivo es en realidad la preparación de algo extraordinario en tu vida. Desde el principio de la humanidad, Dios ha mostrado que su obra requiere tiempo y disposición. Abraham, un hombre llamado por Dios a recibir promesas imposibles a los ojos humanos, esperó años y años antes de ver el cumplimiento de lo que se le había prometido. No fue la prisa ni la ansiedad lo que trajo la bendición, sino la calma sostenida, la confianza firme en que Dios obraba incluso cuando todo parecía inmóvil. Así, la fe de Abraham creció silenciosamente en su corazón mientras Dios preparaba cada detalle del cumplimiento. De la misma manera, hoy tú puedes sentir que las circunstancias no se alinean, que tus esfuerzos parecen inútiles, pero esa calma que cultivas, esa espera paciente, es el terreno fértil donde Dios hará brotar milagros que superan cualquier expectativa. Jesús mismo nos dio un ejemplo inigualable de cómo la calma fortalece la fe. Durante la tormenta en el lago, los discípulos se llenaron de miedo, y mientras ellos luchaban con la desesperación, Él dormía en la popa. Mateo 8:26 registra que les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La calma de Jesús no era indiferencia, sino confianza absoluta en el Padre, una certeza interna de que incluso la tempestad más feroz estaba bajo control. Hoy, Dios te invita a adoptar esa misma calma, a descansar en Él aunque las olas de tus problemas parezcan invencibles, porque es en esa quietud donde tu fe empezará a reconocer su poder actuando en ti. Muchas veces, la vida nos lleva a buscar resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, soluciones visibles, y cuando no las encontramos, nuestra fe parece vacilar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las bendiciones más significativas se manifiestan en el tiempo perfecto de Dios. Salmo 27:14 dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No se trata de esperar pasivamente, sino de sostener tu corazón en Dios mientras Él obra en secreto, preparando lo que a simple vista no puedes ver. Es en esta espera activa, en la calma cultivada, donde la fe madura y se fortalece para reconocer el poder de Dios en cada situación de la vida. Considera a José, vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Su vida parecía un desastre, una cadena de injusticias que lo alejaba de cualquier posibilidad de cumplir su propósito. Pero incluso en la cárcel, José mantuvo la calma, confiando en que Dios tenía un plan,
que excedía su entendimiento. Génesis 39:21 dice que Jehová estaba con él y que le extendió misericordia, haciendo que todo lo que emprendía prosperara. Esta historia nos recuerda que incluso cuando nuestra vida parece estar en pausa, la presencia de Dios está obrando de manera invisible para preparar la manifestación de su poder. La calma no es resignación, es reconocimiento de que Dios está manejando los hilos de manera que nosotros no podemos percibir todavía. Es fundamental entender que la calma fortalece el espíritu de manera profunda. Cuando nos apresuramos, cuando nos desesperamos por resultados inmediatos, abrimos la puerta a la ansiedad y la duda, debilitando la capacidad de nuestra fe para ver milagros. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, nuestra mente y corazón se alinean con su propósito y comenzamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeñas intervenciones, coincidencias providenciales, oportunidades inesperadas que parecen surgir de la nada. Estos son los momentos donde el poder de Dios se revela en formas discretas, pero transformadoras, y son los que construyen una fe sólida que no se tambalea ante las tormentas de la vida. Imagina por un momento a un jardinero que planta una semilla. No puede forzar su crecimiento, no puede apresurar la germinación, y sin embargo, día tras día, la cuida, la riega y espera pacientemente. Así es la obra de Dios en tu vida. La semilla es tu fe, la calma es la tierra donde se planta, y aunque no veas inmediatamente los frutos, Dios está preparando raíces profundas que sostendrán todo lo que Él quiere manifestar. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada momento de paciencia y calma es un paso hacia la manifestación de sus planes perfectos. En nuestra vida cotidiana, la calma se convierte en un acto de obediencia espiritual. Cuando no reaccionamos con desesperación ante la falta de resultados, cuando no nos dejamos arrastrar por el miedo o la ansiedad, estamos confiando en Dios. Esta obediencia silenciosa permite que su poder se muestre de formas que nuestra mente no podría anticipar. Incluso en situaciones difíciles, como problemas económicos, conflictos familiares o enfermedades, la calma nos permite mantener la claridad para escuchar su voz y reconocer su guía, algo que solo es posible cuando la fe está fortalecida en la espera paciente. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo poderoso de cómo la paciencia y la calma en medio de la adversidad permiten que la fe crezca y se manifieste. Ana sufrió años de infertilidad y humillación, pero en lugar de desesperarse, se volcó en oración, con un corazón calmado y confiado. Su espera fue activa y persistente, y finalmente Dios la escuchó, dándole a Samuel, quien sería un instrumento clave en la historia de Israel. 1 Samuel 1:17 registra que el sacerdote Elí le dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. La calma y la fe de Ana la prepararon para recibir una bendición que transformaría su vida y la de toda una nación. Cuando aplicamos esta misma perspectiva a nuestra vida, comprendemos que cada demora, cada momento de aparente inactividad tiene un propósito divino. Dios no se ha olvidado de nosotros, ni nuestras circunstancias son accidentes. Cada prueba, cada espera, cada silencio es una oportunidad para que nuestra fe crezca y para que podamos ver su poder obrando de maneras que trascienden nuestra comprensión. La calma nos coloca en un lugar donde podemos recibir revelación y discernir el plan de Dios, donde cada acción de su poder se vuelve visible en el tiempo adecuado. Incluso Jesús nos enseñó a través de su ejemplo que la calma en medio de la presión es esencial para ver la obra de Dios. En Getsemaní, enfrentando la cruz y la angustia más profunda, Jesús oró al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42.
Su calma y sumisión no significaban debilidad, sino una fe activa que confiaba plenamente en el poder del Padre, incluso antes de ver la victoria consumada. Este acto de confianza absoluta nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la calma, no en la ansiedad, y que el poder de Dios se revela cuando nuestro corazón descansa en Él, aún en medio de la incertidumbre. A lo largo de la vida habrá momentos en que todo parecerá estancado. Tal vez has orado durante años sin ver respuesta o has hecho todo correctamente y los resultados no llegan. Es precisamente en estos momentos donde la calma se vuelve tu mayor aliada. No es solo esperar, sino cultivar un corazón que confía en que Dios está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada circunstancia, incluso las más difíciles, es parte de ese plan. Y la calma es la llave que nos permite ver cómo todo se une para nuestro bien. A medida que permites que la calma se arraigue en tu vida, comienzas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La protección en momentos de peligro, la coincidencia que parecía casual, la guía sutil que lleva a decisiones correctas. Estos son los signos del poder de Dios actuando en tu vida, que se manifiesta silenciosa pero firmemente, y que se hace visible cuando tu fe está lista para reconocerlo. Al aprender a esperar sin desesperar, tu corazón se alinea con su voluntad y te prepara para recibir lo que Él ha prometido, mostrando que la paciencia no es un vacío de acción, sino un espacio donde el poder divino crece en secreto. Incluso en los detalles más simples de la vida, Dios se revela cuando mantenemos la calma. La forma en que enfrentamos conflictos familiares, la manera en que tomamos decisiones financieras, cómo respondemos a la enfermedad o la pérdida, todo se convierte en un terreno donde el poder de Dios se puede manifestar si nuestro corazón permanece en paz. La calma no solo es una estrategia espiritual, sino un reflejo de confianza en que su poder es suficiente y que aunque no podamos controlar lo que sucede, podemos descansar sabiendo que Él controla todo lo que importa. Hoy, Dios te invita a cultivar esa calma, a respirar profundo y a confiar en que tu fe crecerá mientras Él obra. Cada momento de quietud es un paso hacia la manifestación de su poder en tu vida, y cada acto de paciencia fortalece tu espíritu. No subestimes la importancia de esperar con fe activa, porque es precisamente allí, en la calma sostenida, donde se revelan los milagros, las provisiones y las respuestas que has estado esperando. Dios quiere mostrarte que su poder es real, que su obra en tu vida es visible y que tu fe se multiplicará cuando aprendas a descansar en Él, confiando en su tiempo perfecto. A menudo, las acciones de Dios en nuestras vidas son tan sutiles que se confunden con coincidencias, momentos fortuitos o simples circunstancias de la rutina diaria. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nada escapa a su control y que su obra es constante incluso cuando nuestros ojos no pueden percibirla. Desde el inicio, Dios ha mostrado que su intervención no siempre se revela de manera espectacular. A veces, lo más poderoso ocurre de manera invisible, en los rincones de nuestra existencia, moviendo los hilos de la historia y guiando los pasos de quienes confían en Él. En Éxodo 3, cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, lo que parecía un acontecimiento natural se convirtió en un encuentro divino que cambió el rumbo de la nación de Israel. La presencia de Dios estaba oculta para quienes miraban desde lejos, pero para Moisés fue un momento de revelación que marcó el comienzo de un plan mucho mayor, un recordatorio de que lo invisible a menudo es la señal más clara del poder divino. Cada encuentro con la mano de Dios tiene un propósito. Tal como en Génesis 41, José interpretando los sueños del faraón, se revela cómo la providencia divina puede operar en lo aparentemente ordinario. Los sueños, las visiones y las instrucciones aparentemente simples están cargadas de significado y dirigidas hacia el cumplimiento de los designios de Dios.
En la vida de los patriarcas, estas señales invisibles no eran excepciones, sino la norma de cómo Dios guiaba, protegía y preparaba para acontecimientos futuros. Cada acto de intervención, aunque silencioso, es una prueba de su cuidado y un recordatorio de que su poder se manifiesta más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. La Escritura nos enseña que reconocer estas manifestaciones requiere un corazón atento y un espíritu dispuesto a discernir la voz de Dios entre la multitud de estímulos que nos rodean. En Primera de Reyes 19, el profeta Elías experimenta la presencia del Señor no en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este momento revela que la obra de Dios puede pasar inadvertida si no se presta atención, y que la manifestación más poderosa puede estar en lo que parece mínimo, casi imperceptible. La capacidad de percibir lo invisible se convierte entonces en un ejercicio de fe y sensibilidad espiritual, donde cada detalle, cada coincidencia y cada circunstancia adquiere un significado profundo cuando se observa a la luz de la palabra. El reconocimiento de la intervención divina también se refleja en la manera en que Dios protege y dirige a su pueblo. En el libro de Josué, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, lo que parecía un obstáculo insalvable fue transformado en un camino seco por la acción invisible de Dios. Nadie podría haber previsto que el curso natural del río se alteraría, pero aquellos que confiaron y obedecieron vieron la manifestación de su poder. Esta historia enseña que la obra de Dios, aunque a veces silenciosa, siempre tiene efectos tangibles y duraderos. Lo invisible prepara lo visible, y lo invisible es la base sobre la cual se construyen los milagros. El Antiguo Testamento está lleno de momentos en los que la mano de Dios se mueve discretamente, influyendo en decisiones, creando oportunidades y cambiando el curso de los acontecimientos sin necesidad de demostraciones espectaculares. En el relato de Esther, Dios actúa en el trasfondo de la historia, utilizando la posición de la reina y los eventos aparentemente fortuitos para salvar a su pueblo de la destrucción. Cada giro del destino, cada detalle que se alinea con precisión, revela que su intervención es constante y estratégica. Aunque las personas no siempre pueden percibir su presencia directamente, su obra se manifiesta en el cumplimiento de su propósito. La invisibilidad de la intervención divina no significa ausencia. La Escritura recalca que Dios está presente en todo momento, guiando y sustentando la vida de aquellos que lo buscan. En Proverbios 16:9 se afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este versículo revela que aunque los planes humanos parecen ser independientes, Dios está dirigiendo en secreto, guiando los pasos de su pueblo hacia resultados que cumplen su voluntad. Lo que para el hombre es imprevisible o incierto, para Dios es parte de un diseño meticuloso. Reconocer su obra invisible implica aprender a discernir entre la coincidencia y la providencia, entre lo aparente y lo verdadero. El Salmo 37 también enseña que, aunque la justicia y la protección de Dios no siempre son evidentes de inmediato, su fidelidad nunca falla. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este gozo en la espera y en la confianza activa permite percibir la acción invisible de Dios, que aunque oculta produce frutos visibles a su debido tiempo. La obra de Dios muchas veces se oculta para que nuestra fe crezca y se fortalezca, y para que aprendamos a confiar en su soberanía por encima de lo que podemos ver. Durante las guerras de Israel, muchas victorias se lograron a través de estrategias que los enemigos no podían comprender, pero que Dios había dispuesto previamente. En Josué 6, la caída de los muros de Jericó no fue un simple acontecimiento militar, sino el resultado de la intervención invisible de Dios,
que se manifestó en obediencia a instrucciones aparentemente insólitas. La lección es clara: lo que parece improbable es posible cuando reconocemos la acción de Dios. Incluso si no podemos percibir el mecanismo de su obra, la fe se fortalece al comprender que su mano está siempre presente, aun cuando los eventos parezcan ordinarios o fuera de control humano. En los tiempos de Elías y Eliseo, la acción invisible de Dios se manifestaba a través de milagros que pocos anticipaban. Eliseo multiplicó el aceite de la viuda y, sin embargo, la intervención comenzó de manera imperceptible. Un gesto, una instrucción precisa, un acto de fe que parecía pequeño. La multiplicación se convirtió en un milagro que satisfizo todas las necesidades. Pero todo empezó con lo invisible: la guía de Dios y la disposición del corazón de quien confiaba en Él. Este principio se mantiene constante. Lo invisible prepara lo visible, y lo imperceptible es la verdadera obra de Dios. El Nuevo Testamento también enfatiza la acción invisible de Dios. En Hechos, la conversión de Saulo de Tarso demuestra cómo Dios puede transformar una vida en secreto antes de manifestar cambios visibles en la comunidad. Cada detalle del encuentro con Jesús en el camino a Damasco, desde la luz hasta la voz, estaba cargado de un propósito divino que pocos podían prever. La obra de Dios no depende de la comprensión humana, y reconocer su intervención requiere sensibilidad espiritual y disposición a aceptar que lo que no vemos puede ser más poderoso que lo que percibimos. Jesús enseñó a través de sus parábolas que la obra de Dios muchas veces se manifiesta en lo pequeño y silencioso. La parábola del sembrador muestra cómo la semilla, al ser sembrada, crece y da fruto, a pesar de que el proceso ocurre en secreto bajo la tierra. Mateo 13:23 describe que el que recibe la semilla en buena tierra da fruto. De manera semejante, la intervención divina se realiza de manera discreta, pero produce resultados abundantes. Aprender a discernir lo invisible implica entender que lo que no se ve inmediatamente tiene un impacto eterno, y que la paciencia y la atención espiritual son esenciales para reconocerlo. El reconocimiento de la mano de Dios también se manifiesta en la sincronía de los acontecimientos. Cada movimiento del universo, cada oportunidad y cada encuentro puede estar orquestado para cumplir su voluntad. Romanos 8:28 declara que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. La capacidad de discernir su acción requiere un corazón atento, dispuesto a interpretar los sucesos de la vida a la luz de la Escritura, reconociendo que la protección, la provisión y la guía divina pueden operar de manera imperceptible, pero con resultados definitivos y visibles. Incluso en situaciones que parecen caóticas, la intervención de Dios se encuentra en los detalles. La liberación de los israelitas de Egipto, la provisión de maná en el desierto y la victoria sobre Amalek muestran que su poder se manifiesta a través de medios invisibles que trascienden la comprensión humana. La historia bíblica demuestra que lo que es imperceptible a los ojos de los hombres es la verdadera obra de Dios, y que la fe consiste en reconocer su presencia en medio de lo invisible, confiando en que Él dirige cada evento hacia su propósito perfecto. La percepción de lo invisible requiere alineación con la palabra de Dios. En Juan 14:16, Jesús promete que el Espíritu Santo estará con los creyentes, guiándolos y recordándoles la verdad de todo lo que Él ha dicho. Este Espíritu actúa de manera invisible, pero su efecto es evidente en la transformación, en la dirección y en la confirmación de decisiones. La fe crece cuando aprendemos a ver más allá de lo que es evidente y a reconocer la guía divina que trabaja silenciosamente en cada circunstancia de la vida. Cada milagro, cada intervención divina y cada respuesta a la oración tiene su raíz en lo invisible. Desde la creación del mundo, donde Dios habló y todo vino a existir,
hasta la vida diaria de aquellos que confían en Él. La acción de Dios opera de manera que solo puede percibirse con ojos de fe. Por eso, aprender a reconocer su mano en lo invisible no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara para vivir con certeza de que su poder está activo en todo momento, aunque no siempre sea visible a simple vista. La vida de fe no está exenta de desafíos. De hecho, es en los momentos de prueba cuando la presencia de Dios se vuelve más evidente y su poder más perceptible. Cada dificultad, cada tribulación y cada prueba tiene un propósito divino, y la Escritura nos recuerda que nada ocurre sin el consentimiento y la acción de Dios. Job es un ejemplo perfecto de cómo la prueba, aunque intensa y dolorosa, sirve para fortalecer el espíritu y revelar el poder de Dios en la vida de aquellos que permanecen firmes. Su historia, relatada a lo largo de varios capítulos del Antiguo Testamento, muestra que incluso en la pérdida, el sufrimiento y la incomprensión, la fe puede crecer y transformarse, y que el poder de Dios se manifiesta de manera tangible cuando el corazón permanece en calma y obediente. La paciencia de Job, su resistencia y su confianza total en el Señor lo llevaron a experimentar restauración y bendición más allá de lo que había perdido, enseñándonos que las pruebas no son castigos, sino herramientas para edificar un espíritu inquebrantable. El apóstol Pablo también enfrentó innumerables pruebas durante su ministerio, desde persecuciones hasta encarcelamientos, sin perder la claridad de su misión ni la firmeza de su fe. En 2 de Corintios 12:9, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este mensaje revela un principio esencial. La debilidad humana y las pruebas no son obstáculos para la manifestación del poder divino, sino el terreno donde ese poder se perfecciona. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para que la obra de Dios se muestre, para que su fuerza se evidencie en lo que parece imposible a los ojos humanos. Cuando los desafíos nos rodean, la fe tiene la capacidad de reconocer que cada prueba es un medio para el crecimiento espiritual y una preparación para recibir lo que Dios ha prometido. Desde la historia de los israelitas en el desierto, vemos cómo las pruebas fueron diseñadas para fortalecer la dependencia de Dios. El pueblo enfrentó hambre, sed y amenazas constantes, pero cada dificultad era acompañada de provisión y enseñanza divina. Éxodo 16 relata que Dios proveyó el maná, demostrando que incluso en la adversidad, su poder se manifiesta. Lo invisible se hace visible cuando se observa con ojos de fe, y lo que parecía un castigo se revela como instrucción y cuidado. Las pruebas no solo forman carácter, también permiten que la gloria de Dios se haga evidente y que su fidelidad sea reconocida por aquellos que esperan y confían en Él. David, antes de convertirse en rey, también atravesó pruebas que fortalecieron su espíritu. Perseguido por Saúl, perseguido por enemigos y enfrentando la traición de quienes le rodeaban, David mantuvo su corazón firme en Dios. En el Salmo 27, 1-3, declara: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Esta confianza surgió no de una vida sin conflictos, sino precisamente de su experiencia con ellos. Cada desafío que enfrentó fue una oportunidad para que su fe se profundizara, para que su dependencia en Dios se hiciera más sólida y para que su carácter se forjara en obediencia y confianza. La prueba, cuando es entendida correctamente, no destruye, sino que perfecciona. La historia de Daniel en el foso de los leones muestra cómo la fidelidad en medio de la adversidad permite que el poder de Dios se revele de manera extraordinaria. Daniel no solo sobrevivió, su confianza en el Señor sirvió como testimonio para toda una nación. Daniel 6:22 refleja la intervención divina. Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me dañaran, porque fui hallado inocente delante de él. Esta narrativa enseña que la prueba actúa como un catalizador, mostrando que cuando la fe se mantiene firme,
la mano de Dios protege y transforma la dificultad en evidencia de su poder. Incluso en los evangelios, Jesús enseñó que las pruebas fortalecen el espíritu y preparan para la manifestación del reino de Dios. En Mateo 4, durante la tentación en el desierto, Jesús enfrentó pruebas que desafiaban su identidad y propósito. Su resistencia y su respuesta, basada en la palabra de Dios, demuestran que la prueba, cuando se enfrenta con obediencia, no solo confirma la fe, sino que permite que la gloria y el poder divino se revelen de manera plena. Cada tentación, cada desafío y cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para crecer en confianza, discernimiento y dependencia de Dios, mostrando que el espíritu se fortalece al permanecer firme en su verdad y su guía. La obra de Dios se evidencia también en la paciencia y la resistencia de aquellos que atraviesan pruebas colectivas. En los libros históricos, cuando Israel enfrentó invasiones y calamidades, la fidelidad del pueblo a la palabra y la obediencia a la dirección divina se convirtieron en la fuente de salvación y victoria. 2 Crónicas 20 relata cómo, enfrentando un ejército innumerable, Josafat y el pueblo se pusieron de rodillas y buscaron a Dios. Y Él intervino de manera sobrenatural, entregando la victoria sin que levantaran espada. Esta intervención demuestra que las pruebas colectivas y las dificultades extremas sirven para revelar la autoridad y el poder de Dios, fortaleciendo el espíritu individual y comunitario al mismo tiempo. Cada dificultad que enfrentamos también tiene un efecto transformador interno. Santiago 1, 2 a 4 enseña: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La perspectiva bíblica no solo invita a soportar la prueba, sino a comprender que la fe se perfecciona a través de ella, que el espíritu se fortifica y que lo que parecía doloroso se convierte en una fuente de madurez y discernimiento espiritual. La prueba no es un obstáculo, sino un medio mediante el cual Dios perfecciona la fe y manifiesta su poder. En los profetas también se observa la relación entre prueba y fortalecimiento del espíritu. Jeremías, enfrentando rechazo, persecución y soledad, permaneció fiel a la misión que Dios le encomendó. Lamentaciones 3, 22 a 23 declara: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La prueba revela la dependencia total de Dios, y su fidelidad se manifiesta en medio de las circunstancias más difíciles, mostrando que cada dificultad tiene un propósito divino para fortalecer la fe y preparar para la obra que Él realizará en la vida del creyente. El fortalecimiento del espíritu a través de la prueba también se evidencia en el Nuevo Testamento. Los apóstoles enfrentaron persecuciones, encarcelamientos y oposiciones constantes, pero su fe no disminuyó. Por el contrario, cada dificultad sirvió para demostrar la obra de Dios a través de milagros, liberación y crecimiento de la iglesia. Hechos 5:41 muestra que los apóstoles salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Cada prueba, cada persecución y cada desafío se convirtió en un medio de edificación espiritual, donde la fuerza de Dios se manifestó y la fe se consolidó de manera irrefutable. La prueba fortalece también la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Cuando las dificultades nos enfrentan con nuestras limitaciones y nos obligan a depender únicamente de Él, aprendemos a reconocer su dirección, a escuchar su voz y a seguir sus caminos con mayor claridad. En Romanos 5, 3 a 4, se nos recuerda que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. La prueba es un proceso de refinamiento espiritual donde cada obstáculo fortalece el espíritu, perfecciona la fe y permite que el poder de Dios se haga evidente en la vida de quienes confían plenamente en Él. Los ejemplos bíblicos muestran que la prueba no solo es individual, sino que también tiene un efecto generacional.
Abraham enfrentó pruebas que afectaron la promesa de Dios para su descendencia, y su fidelidad aseguró la continuación del plan divino a través de generaciones. Cada prueba que se soporta con fe no solo fortalece el espíritu en el momento, sino que establece un legado de fe y confianza en Dios que trasciende el tiempo, demostrando que el poder divino se manifiesta no solo en lo inmediato, sino en la continuidad de su obra a lo largo de la historia. Cada prueba, por más intensa o incomprensible que parezca, es una oportunidad para descubrir la profundidad del poder de Dios y la solidez de nuestra fe. La Escritura nos asegura que el sufrimiento no es en vano. Cada desafío cumple un propósito y cada dificultad contiene dentro de sí la posibilidad de manifestar el poder divino, de manera que fortalezca el espíritu, edifique la fe y permita que la gloria de Dios se revele plenamente. La prueba entonces no es un castigo ni un accidente, es una herramienta de perfección espiritual que prepara al creyente para experimentar la obra de Dios de manera total y consciente. La paciencia no es simplemente esperar, es entender que cada momento de aparente quietud es una oportunidad para que Dios opere en lo profundo, moldeando lo invisible antes de que lo veamos manifestarse. Desde el principio de la historia bíblica, el tiempo de Dios y el tiempo humano no coinciden, y es en esa diferencia donde se revela su sabiduría. Abraham esperó décadas antes de recibir la promesa de un hijo, y aunque sus ojos humanos no podían ver la semilla de lo que vendría, cada día de espera sirvió para fortalecer su fe y preparar su corazón para lo imposible. Génesis 21, 2-3 recuerda que Dios cumplió su promesa en el momento perfecto y que la paciencia no fue un vacío, sino un tiempo de preparación activa y transformación espiritual. Cada segundo de espera estaba impregnado de intención divina y cada acto de fe sostenida se convirtió en terreno fértil para que la revelación se hiciera manifiesta. En la vida de los reyes y profetas, la paciencia aparece como una fuerza que permite que lo que es invisible se haga evidente. David, antes de subir al trono, atravesó años de persecución y desplazamiento, y sin embargo, cada momento de aparente demora fue un tiempo de formación, donde su carácter se endurecía y su corazón aprendía a depender únicamente de Dios. Salmo 27:14 dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta espera activa no significa inacción, sino un fortalecimiento del espíritu, una disposición de los sentidos y del corazón para reconocer la obra de Dios cuando Él decida revelar lo que ha estado preparando en silencio. La paciencia entonces no es pasividad, es el espacio en el que la fe se encuentra con la acción divina y empieza a percibir lo que antes estaba oculto a los ojos humanos. El Antiguo Testamento está lleno de momentos donde la paciencia produce revelación, y cada uno de ellos subraya que Dios actúa en su tiempo perfecto. Los israelitas esperaron 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y aunque sus cuerpos sufrían y sus corazones dudaban, cada etapa fue una instrucción encubierta, un proceso de aprendizaje, una preparación para entender y percibir su dirección. Éxodo 16 muestra que cada mañana, al encontrar el maná, la paciencia se tradujo en la experiencia de su provisión, en la percepción de que lo invisible, la fidelidad de Dios, estaba guiando cada jornada. La revelación no llegó de inmediato, se manifestó lentamente a medida que aprendían a depender de Él, y en ese proceso su fe se fortaleció y su visión espiritual se expandió. En Jeremías 29, 11-13 se expresa un principio profundo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este pasaje nos recuerda que la revelación llega cuando existe paciencia activa, cuando se busca a Dios con sinceridad y persistencia, sin apresurarse ni intentar forzar resultados.
La paciencia permite que la mente y el espíritu se alineen con su voluntad, creando una sensibilidad espiritual que reconoce lo que antes estaba oculto. El corazón paciente aprende a escuchar, a discernir y a esperar con la certeza de que cada acción de Dios tiene un propósito y un momento adecuado para manifestarse. Los profetas ilustran de manera dramática cómo la paciencia conduce a la revelación. Isaías vivió en tiempos de incertidumbre, rodeado de incredulidad y oposición, pero cada mensaje que transmitió estaba impregnado de un tiempo de preparación interna, de una espera que fortalecía su comprensión de la voluntad divina. Isaías 40:31 recuerda que aquellos que esperan a Jehová recibirán fuerzas renovadas y se elevarán como las águilas. La paciencia, entonces, no solo mantiene la fe intacta, sino que permite que se revelen verdades y que el poder de Dios se manifieste en momentos clave, transformando la vida de los individuos y de las naciones. La historia de José también demuestra la conexión entre paciencia y revelación. Desde su juventud hasta su ascenso en Egipto, su vida estuvo marcada por retrasos y obstáculos, cada uno cuidadosamente dispuesto para que su capacidad de discernir la intervención de Dios se desarrollara plenamente. Génesis 50:20 expresa: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía demora y sufrimiento resultó ser un tiempo de formación, donde la paciencia permitió que José reconociera la obra invisible de Dios y su propósito final se hiciera evidente. La paciencia, entonces, no es espera pasiva, sino un medio para desarrollar la capacidad de percibir lo divino en acción. El Nuevo Testamento refuerza este principio. Jesús enseñó que la paciencia y la espera consciente son condiciones necesarias para recibir revelación espiritual. En Lucas 21, mientras hablaba de los tiempos de dificultad y de la venida del reino, Jesús enfatizó que la atención y la preparación durante la espera son esenciales para reconocer las señales divinas. La paciencia permite que la comprensión se profundice, que la percepción espiritual se agudice y que el corazón se alinee con la acción de Dios, incluso cuando los eventos externos parecen contradictorios o inciertos. La revelación llega a aquellos que aprenden a esperar con fe, a observar con atención y a comprender con discernimiento. En las epístolas, Pablo enseña que la paciencia no solo es virtud moral, sino una herramienta para percibir el poder de Dios y comprender los designios divinos. Romanos 5:3-5 explica: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada etapa de espera, cada dificultad enfrentada con fe y constancia, prepara al espíritu para recibir revelación, para comprender los planes de Dios y para experimentar su intervención con claridad. La paciencia produce discernimiento, revela caminos ocultos y permite que la obra de Dios se manifieste plenamente en el tiempo perfecto. El concepto de paciencia activa se refleja también en la vida de los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. Durante 40 días después de la resurrección, permanecieron reunidos esperando la promesa de Jesús. Hechos 1:4-5 registra que se les instruyó a no separarse hasta recibir la revelación completa a través del Espíritu Santo. La espera no fue pasiva, fue un tiempo de preparación, de crecimiento interno y de afinamiento espiritual que les permitió reconocer la obra divina cuando finalmente se manifestó en Pentecostés. La paciencia, en este contexto, no solo produjo revelación, sino transformación, mostrando que lo que se espera con fe se convierte en una experiencia de poder y comprensión profunda. La paciencia también actúa como un filtro que permite discernir lo temporal de lo eterno. Las Escrituras enseñan que los eventos y las circunstancias pueden confundir,
Pero el corazón paciente desarrolla la capacidad de reconocer lo que Dios está haciendo más allá de lo visible. En Salmos 37:7 se nos dice: guarda silencio delante de Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La paciencia conduce a la revelación de que los aparentes éxitos y fracasos son solo parte del diseño divino, y que la verdadera comprensión surge cuando el espíritu permanece firme y atento, alineado con la voluntad de Dios y dispuesto a reconocer su intervención en el momento adecuado. La paciencia no solo revela la obra de Dios, sino que también fortalece la fe y el carácter. Cada instante de espera, cada desafío afrontado sin desesperación, moldea la mente y el espíritu, creando una capacidad de discernimiento que permite ver lo que estaba oculto. Santiago 5:7-8 exhorta a ser pacientes como el labrador que espera el fruto de la tierra, recordando que la paciencia y la espera producen cosechas abundantes y visibles. Lo que comienza como un período de aparente inactividad se convierte en un tiempo de formación espiritual, en un espacio donde la fe madura, se fortalece y se prepara para reconocer el poder y la acción de Dios de manera clara y contundente. El desarrollo de la paciencia también enseña a diferenciar entre lo que es inmediato y lo que es eterno. Muchas veces buscamos resultados rápidos y soluciones visibles, pero la verdadera revelación surge en la espera consciente, en la capacidad de reconocer que los procesos de Dios son más amplios y complejos de lo que nuestra percepción limitada puede comprender. Cada prueba, cada momento de incertidumbre y cada periodo de silencio sirve para preparar al espíritu y al corazón para percibir la obra divina cuando se manifieste. La paciencia, entonces, se convierte en un instrumento de discernimiento y comprensión espiritual, mostrando que lo que se espera con fe se convierte en una manifestación poderosa del plan de Dios. La paciencia también permite que los ojos espirituales se abran a la sincronía de los eventos. Cada detalle de la vida, cada coincidencia, cada situación aparentemente casual puede ser parte de la obra invisible de Dios. Reconocer la relación entre los eventos requiere un corazón paciente, capaz de observar sin precipitación y de interpretar sin apresuramiento. Proverbios 16:3 enseña: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. La revelación se encuentra no en la prisa, sino en la espera reflexiva, en la atención consciente y en la disposición de recibir lo que Dios ha preparado desde antes del principio, mostrando que la paciencia es la llave que desbloquea la manifestación de su poder en la vida de los que confían plenamente. La fe no se limita a creer en lo que ya se ve. Su verdadero poder se revela cuando actuamos obedeciendo la dirección de Dios, incluso antes de percibir los resultados. La obediencia guiada por la confianza en el Señor es la manifestación tangible de la fe, y la Biblia lo demuestra a lo largo de toda su historia. Abraham recibió la promesa de un hijo, y aunque la visión aún no se había materializado, actuó conforme a la instrucción de Dios, confiando en que el cumplimiento de la promesa era inevitable. Génesis 22 registra que Dios lo probó y Abraham respondió con disposición total, preparado incluso para sacrificar a Isaac. La obediencia de Abraham no se basó en la certeza visible, sino en la certeza de la palabra de Dios y en la fe que se manifestó antes de ver el cumplimiento. Del mismo modo, Noé construyó el arca siguiendo la instrucción divina, cuando las lluvias todavía no habían caído y no existía evidencia de desastre alguno. Génesis 6:22 dice: y hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Cada tabla, cada clavo y cada detalle de la construcción se convirtió en un acto de fe, un ejemplo de obediencia activa que demostró que la fe verdadera se expresa primero en acción antes de manifestarse en resultados visibles. La obra de Dios se confirma cuando la obediencia precede a la revelación, mostrando que la confianza sin acción es incompleta y que la fe que espera sin actuar
no produce la obra que Dios desea realizar. En el contexto de la liberación de Israel, la obediencia también se convirtió en la clave para la manifestación del poder de Dios. Moisés recibió instrucciones precisas sobre cómo guiar al pueblo a través del Mar Rojo, aunque a simple vista parecía imposible que el agua se abriera. Éxodo 14:21 registra que Moisés extendió su mano sobre el mar conforme a la palabra de Dios y el milagro se manifestó. La obediencia activa permitió que la promesa invisible se hiciera visible y que la liberación ocurriese en el momento exacto señalado por la intervención divina. Este principio se repite constantemente. La fe que actúa sin ver produce la manifestación del poder de Dios. La fe activa se ve también en la manera en que los discípulos respondieron a la instrucción de Jesús. Cuando les dijo que echaran las redes al otro lado del lago, Lucas 5:5 muestra que Pedro obedeció a pesar de haber trabajado toda la noche sin pescar nada. La obediencia al mandato divino produjo una pesca milagrosa, demostrando que la fe no depende de la experiencia pasada ni de lo que parece lógico, sino de la confianza en la palabra de Dios y en su capacidad para cumplirla. La obediencia activa se convierte en el instrumento que permite que el poder de Dios se revele de manera efectiva y que la fe se fortalezca a través de la acción guiada por su voluntad. Jesús mismo enseñó que la obediencia a su palabra es la condición para experimentar bendición y revelación. En Mateo 7:24 afirma que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La fe que se limita a escuchar sin actuar se queda incompleta, pero aquella que responde con obediencia construye fundamentos sólidos donde la obra de Dios puede manifestarse. La obediencia activa no solo produce resultados visibles, sino que fortalece el carácter y permite que la fe se integre con la acción, mostrando que el poder divino se manifiesta en la vida de quienes confían y actúan conforme a su palabra. El apóstol Pablo también enfatizó la importancia de actuar en fe, recordando que la obediencia a la dirección de Dios es la manifestación de la confianza genuina. Romanos 1:5 habla de recibir gracia y apostolado para llevar a cabo la obediencia de la fe entre todas las naciones. La fe activa no es pasiva ni contemplativa, sino dinámica, comprometida y orientada a la acción, demostrando que la obediencia precede a la revelación y permite que la intervención de Dios se haga evidente en la vida de aquellos que se disponen a cumplir su voluntad sin esperar la confirmación inmediata. La historia de los israelitas antes de la conquista de Jericó también demuestra cómo la obediencia activa produce resultados sobrenaturales. Josué y el pueblo siguieron instrucciones detalladas que a ojos humanos podían parecer ilógicas, marchando alrededor de los muros durante 7 días, según la palabra de Dios. Josué 6:20 muestra que cuando obedecieron sin cuestionar, los muros cayeron. La revelación del poder de Dios se manifestó porque hubo acción fundamentada en la fe, incluso antes de percibir la victoria. Este principio subraya que la obediencia activa no depende de la lógica humana, sino de la confianza absoluta en la palabra de Dios y en la certeza de su poder. Cada acto de obediencia que se realiza sin ver inmediatamente los resultados prepara al espíritu para reconocer la intervención divina en el tiempo perfecto. La fe activa no es una reacción impulsiva, sino una decisión consciente de seguir la dirección de Dios, aun cuando las circunstancias no lo justifiquen. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La manifestación de su poder depende de la disposición del corazón para actuar en obediencia, y la revelación de su obra ocurre cuando la fe se traduce en acción conforme a su instrucción. La obediencia activa también fortalece la confianza en Dios. Cada cumplimiento de su palabra, cada respuesta visible que surge después de actuar en fe, sirve como confirmación de que su poder opera incluso cuando no es evidente. Esto enseña que la manifestación del poder divino no está limitada por la percepción humana, sino que depende de la disposición para actuar con fidelidad y coherencia
con su voluntad. Lucas 17:6 ilustra este principio. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. La fe que se expresa mediante la acción produce resultados que permiten reconocer la obra de Dios y confirmar su poder en la vida del creyente. Finalmente, la fe activa mantiene el espíritu en disposición constante para recibir revelación. Cada instrucción obedecida, cada acto de confianza sin ver, actúa como un canal que permite que Dios opere en lo invisible y lo haga visible en el tiempo perfecto. La obediencia sin demora prepara al corazón, fortalece la fe y permite que la manifestación del poder divino ocurra en la vida de quienes se entregan completamente a su dirección, demostrando que la verdadera fe se construye primero en acción y luego se confirma en la evidencia tangible de su obra. Reconocer y celebrar la obra de Dios en la vida diaria es una manifestación de fe que fortalece el espíritu y abre la percepción para ver su poder en acción. Cada bendición, cada oportunidad y cada respuesta a la oración son evidencias de que Dios está activo, moviendo los hilos de la historia y obrando en lo visible y lo invisible. Salmo 145, 4-5 dice: una generación alabará tus obras a la otra y declarará tus poderosos hechos. Del glorioso esplendor de tu majestad hablarán y hablarán de tus maravillosas obras. La celebración de su poder no depende de la magnitud de los milagros, sino de la disposición a reconocer su presencia en cada detalle de la vida, desde lo más sencillo hasta lo más extraordinario. Los relatos bíblicos muestran que la gratitud y el reconocimiento fortalecen la fe y permiten percibir la continuidad del poder de Dios. Los israelitas experimentaron liberación y provisión en medio del desierto, y cada manifestación de su cuidado se convirtió en motivo de alabanza y celebración. Éxodo 15 relata cómo el pueblo cantó al Señor después de cruzar el Mar Rojo, reconociendo su poder para salvar y proteger. La celebración de lo que Dios hace no solo es un acto de adoración, sino un reconocimiento consciente de que su intervención está presente, operando incluso en lo que aún no se revela completamente. La celebración del poder divino también se observa en los profetas. Isaías proclamó que la obra de Dios es maravillosa y que sus acciones trascienden la comprensión humana. Isaías 61:3 describe cómo Dios restaura, consuela y da alegría, y cada acto divino es motivo para reconocer su grandeza. La fe que observa y celebra lo que Dios ha hecho desarrolla una capacidad de discernimiento que permite identificar su obra en medio de lo ordinario y lo extraordinario y preparar al corazón para recibir nuevas revelaciones de su poder en la vida diaria. Jesús enseñó que la manifestación del poder de Dios es motivo de reconocimiento y gratitud. Cuando sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos, no solo transformaba sus cuerpos y circunstancias, sino que demostraba su autoridad y gloria. Juan 11:40, al resucitar a Lázaro, ilustra cómo la acción de Dios revela su poder y genera adoración. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cada acto divino, cada intervención y cada milagro son oportunidades para celebrar. Y la celebración misma fortalece la fe al reconocer que el poder de Dios no está limitado por lo que los ojos humanos perciben. En el Antiguo Testamento, la manifestación del poder de Dios también se celebra como expresión de su fidelidad y soberanía. Josué y los israelitas, después de la caída de Jericó, reconocieron la obra de Dios a través de la obediencia y la victoria. Josué 6:20 muestra cómo la celebración del pueblo estuvo vinculada al reconocimiento de su poder. La obediencia produjo el milagro y la celebración confirmó la intervención divina. Cada acto de reconocimiento y alabanza fortalece la fe y permite percibir nuevas formas de su acción en la vida cotidiana. La celebración del poder de Dios no se limita a los grandes milagros,
sino que abarca también los actos cotidianos que reflejan su cuidado y provisión. La alimentación de los 5,000, relatada en Juan 6, muestra cómo incluso un gesto aparentemente pequeño se convierte en evidencia del poder de Dios cuando se reconoce y se celebra. La fe que observa y agradece lo que Dios ya ha hecho se mantiene alerta para notar nuevas oportunidades de intervención y manifestación, y esta actitud activa crea un terreno fértil para que su poder se revele de manera continua. Los salmos están llenos de exhortaciones a celebrar y alabar a Dios por su poder y fidelidad. Salmo 103, versículos 2 y 3 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. La celebración consciente de la obra de Dios produce un efecto transformador en la mente y el espíritu, permitiendo reconocer que su poder se extiende más allá de las circunstancias visibles y que cada experiencia vivida bajo su guía es un testimonio de su gloria y autoridad. La celebración también actúa como reconocimiento de que el poder de Dios es constante y permanente. Cada acto de fe, cada obediencia y cada manifestación divina son oportunidades para alabar y honrar su obra. Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Reconocer su poder en la vida diaria no solo fortalece la fe, sino que establece un patrón de observación y gratitud, mostrando que la acción divina es continua y que el creyente puede confiar plenamente en su soberanía. La manifestación del poder de Dios también se evidencia cuando su obra produce transformación en las circunstancias y en los corazones. Cuando Dios interviene, cambia situaciones aparentemente imposibles, revela caminos ocultos y fortalece el espíritu, permitiendo que la fe crezca y que la gratitud se manifieste de manera natural. Cada evento que refleja su poder se convierte en motivo de celebración, y la fe que reconoce y celebra su obra se prepara para recibir nuevas manifestaciones de su autoridad y gloria en la vida diaria. La celebración consciente del poder de Dios refuerza la percepción de su presencia y la comprensión de su voluntad. Cada acto de alabanza, reconocimiento y gratitud actúa como un espejo que refleja su obra, permitiendo que el creyente vea con claridad lo que antes estaba oculto. La experiencia de celebrar su poder no depende de la magnitud del milagro, sino de la disposición a reconocer su acción en cada detalle, desde la provisión hasta la protección, desde la guía hasta la liberación. Esta conciencia fortalece la fe y permite que la manifestación divina se perciba en todo momento. Finalmente, celebrar el poder de Dios es un acto de fe que anticipa la manifestación de nuevas obras. Cuando el corazón reconoce lo que Dios ya ha hecho, se prepara para recibir lo que está por venir. La gratitud y la alabanza no solo miran al pasado, sino que proyectan la fe hacia el futuro, reconociendo que la obra de Dios es continua y que su poder se revelará nuevamente. Cada acto de reconocimiento es un puente entre la fe y la manifestación, un recordatorio de que el poder de Dios se evidencia tanto en lo visible como en lo invisible, y que la celebración de su obra fortalece la confianza en su soberanía y fidelidad. Cuando cerramos los ojos y permitimos que la presencia de Dios impregne cada rincón de nuestra mente y corazón, descubrimos que su poder no solo transforma circunstancias, sino que transforma la percepción misma de nuestra existencia. Ya no vemos el mundo con ojos humanos, sino con una mirada que reconoce que cada latido, cada instante y cada decisión forma parte de un diseño divino, un patrón perfecto que trasciende la comprensión. La verdadera fuerza de la fe no se mide por los desafíos que enfrentamos, sino por la capacidad de reconocer la magnificencia de Dios en cada pequeño movimiento que no podemos controlar, en cada momento donde su acción es silenciosa pero decisiva. Hoy, Dios te invita a abrir un espacio en tu interior
donde su voz sea clara y su gloria evidente, donde tu corazón pueda contemplar el misterio de su obra sin necesidad de pruebas visibles. Allí, en ese espacio de quietud y apertura, la fe se eleva, el espíritu se renueva y la certeza de su poder se convierte en un ancla que sostiene toda tu vida. Este no es un llamado a esperar pasivamente, sino a habitar la eternidad en cada instante, sabiendo que su obra ya está perfecta y que al contemplarla, tu alma se llenará de claridad, propósito y adoración.